¿Sabes qué día sería hoy si el nacimiento de Jesús no sirviera para iniciar nuestro calendario? Soy Avaro Martínez, locutor del canal, y bienvenidos a nuestro vídeo de hoy. Para responder a la pregunta ¿qué día sería hoy si no se utilizara el nacimiento de Jesús? Tenemos que aceptar que nuestro calendario es solo un código. Un sistema, dividido en tres partes, día, mes y año, que nos permite orientarnos en el espacio y en el tiempo. Un día está marcado por el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa sobre sí misma. En el periodo actual la Tierra tarda 23 horas y 56 minutos. El mes es el tiempo aproximado que tarda la Luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra. En años normales, un mes tiene en promedio 30 días y 10 horas, y en un año bisiesto, un mes tiene en promedio 30 días y 12 horas. Chicos, si os está gustando el vídeo no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal. Aquí siempre traemos historias interesantes de actualidad, del pasado e incluso del futuro. Suscríbete ya a nuestro canal y no te pierdas nada que te resulte interesante. Un año es el tiempo que tarda la Tierra en completar una rotación alrededor del Sol. El calendario de 365 días que utilizamos es el resultado científico de calcular cuánto tarda en suceder esto. Pero, ¿por qué es 2023? ¿Por qué marcamos el comienzo del tiempo moderno con el nacimiento de Jesús? Y por eso nacieron las denominaciones AC antes de Cristo y AD después de Cristo. Es obvio que la Tierra no solo tiene 2023 años. Según los científicos, nuestro planeta tiene más de 4.000 millones de años. Entonces, ¿qué día es hoy? En primer lugar, tenemos que aceptar que en ningún periodo de la historia de la humanidad ha existido un único sistema de datación, uniforme aceptado por todos. Incluso hoy en día y a lo largo de la historia hemos tenido varios años 1. Ni siquiera vamos a comentar el año 0, ya que la invención del año 1 se produce incluso antes de que exista el concepto de 0. El primer año 1 fue griego. Los griegos fueron los primeros en intentar adoptar un año 1. Investigaron en sus archivos y decidieron que el primer año debía estar vinculado a un acontecimiento de gran importancia cultural. Así que declararon que el año 1 era el primer año de los Juegos Olímpicos. Para nosotros es el 776 a.C., pero para los griegos ese fue el primer año. Año 1 del Imperio Romano. El Imperio Romano no podía quedarse al margen y también adoptó su propio sistema de datación. Hicieron algo parecido a los griegos y también decidieron que su año 1 debía estar vinculado a un acontecimiento importante. Y, obviamente, el primer año de Roma coincidió con la fundación de la ciudad de Roma. En nuestro calendario actual, Roma se fundó en el año 753 a.C. Pero los romanos no obligaron a ninguna colonia romana a utilizar su sistema de datación. Sin embargo, como eran tan poderosos e influyentes, la gente se adhirió a su sistema de calendario porque era conveniente. En la historia hemos tenido otros años únicos. Aunque los sistemas griego y romano fueron los más famosos y utilizados, otras culturas propusieron distintas fechas. El primer año del Imperio Bizantino comienza con lo que se considera el año de la fundación del imperio en 1509 a.C. Alejandría comenzó su primer año en lo que conocemos como 284 después de Cristo, que coincidió con la ascensión al trono del emperador romano Diocleciano. El calendario sumerio se reiniciaba cada vez que se coronaba a un nuevo rey. Otro calendario que se hizo muy famoso fue el de los mayas, que comenzó en el 3114 a.C. y tuvo su fecha final el 21 de diciembre de 2012. Los más mayores lo recordarán, en su momento muchos pensaron que era la fecha del fin del mundo. Año 1 cristiano, nuestro año 1. En una época muy confusa de calendarios, apareció un humilde monje llamado Dionisio Exigio. Se preguntaba por qué la gente utilizaba la fundación de la ciudad de Roma para saber qué día era. No tenía sentido para él. Así que decidió buscar un acontecimiento más significativo para marcar el primer año. Naturalmente, eligió el nacimiento de Cristo. Dionisio cogió un ábaco, una especie de calculadora de la época, e hizo números para averiguar cuándo había nacido Jesús.
Escribió una carta a un obispo llamado Petronio, detallando sus planes para el primer año, llamándolo Anno Domini, que significa el año de nuestro Señor. El Evangelio de Mateo afirma que Jesús nació en tiempos de Herodes el Grande, que murió en el año 4 a.C. Por consiguiente, el nacimiento de Cristo debió de producirse antes de esta fecha. Otros libros y fuentes históricas sitúan el nacimiento de Jesús en el año 7 a.C. Sin embargo, la mayoría de los historiadores aceptan el 4 a.C. como la fecha correcta. Lo que significa que 1996 es probablemente el año 2000 real en el calendario de Nuestro Señor, el calendario dionisíaco. El concepto dionisíaco no fue aceptado tan fácilmente. Las últimas naciones importantes en aceptarlo fueron Portugal, que no adoptó el calendario hasta 1422, y el Imperio ruso, que no lo hizo hasta 1700. Sin embargo, en el siglo XIV, la mayoría de los estados lo habían aceptado de común acuerdo. ¿Y si no se tuvo en cuenta el nacimiento de Jesús? Hay dos opciones para este caso. Seguiríamos utilizando el calendario romano. Era el más extendido en aquella época. En ese escenario, estaríamos viviendo en el año 2776 después de Roma. Sin Jesús, otra religión podría haber surgido para llenar el vacío. Una opción sería el Islam. El calendario islámico, que todavía se utiliza en algunos países musulmanes, comienza en el año 622 DC, el año de la emigración del profeta Mahoma de la Meca a Medina, un acontecimiento conocido como Hijre. En este escenario, estamos en 1401. Chicos, este fue nuestro vídeo de hoy y esperamos que lo hayan disfrutado. Nosotros ya terminamos aquí. No olviden dejar su like en el vídeo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.